El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Julio César Bazán Figueroa, qué gusto de tenerle acá. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo. Efectivamente, después de unos meses estamos Así es. por acá. Bueno, cuéntanos, creo que ayer has tenido reunión con la ministra de Trabajo. Sí, ciertamente como central nosotros vamos a tener una reunión importante los días 19-20 y hemos llevado un conjunto de planteamientos y esperamos la respuesta para poder comunicar a los trabajadores la situación de la gestión del gobierno, ¿no?, sobre el tema laboral. Ya no vamos por los 10 meses. ¿Cómo evalúas la situación del gobierno en este sector laboral específicamente? Bueno, yo creo que en el mundo del trabajo estamos viviendo las consecuencias de un enfoque equivocado de gobierno. Una lectura inadecuada de los resultados electorales que está generando una serie de entrampamientos para el crecimiento de la economía y para la satisfacción y la protección social de la gente. En el mundo del trabajo no hay evidencia de mejora en los empleos. En lo que tiene que ver con la generación de empleo, pues la economía tiene que funcionar, y para que funcione necesitamos una suerte de acuerdo social, nacional, de desarrollo, ¿no? Y en lo que tiene que ver con los empleos existentes, se han perdido muchos y se han deteriorado mucho también los buenos puestos. Ahora ha crecido la informalidad y entonces tenemos ahí un reto enorme para mejorar las condiciones de estos trabajadores. Y ahí hay planteamientos interesantes, pero que dudamos de su aplicación. Por ejemplo, el Código de Trabajo, que implica evidentemente establecer derechos para los trabajadores que tienen un salario, pero se deja al margen a los autoempleados. Entonces, es parcial la propuesta y claramente hay una postura en el Congreso a no dar pase a este tipo de planteamientos. Ahora, sí, se ha señalado inclusive de que en relación al Código de Trabajo esto debería regir a partir del próximo año, o sea, prácticamente... No, es que el Código de Trabajo, lo que se ha planteado es un proyecto de Código de Trabajo que tiene que, para ser aplicable, tiene que ser aprobado en el Congreso de la República. Eso está por verse. Claramente las derechas en el Congreso están oponiéndose a todo tipo de tema que tenga que ver con la mejora de las condiciones de trabajo en las empresas. Y por eso es que nosotros cuestionamos la gestión política en el Congreso y en el Ejecutivo. Y planteamos la necesidad de un acuerdo económico-social de gobierno para poder encarar los distintos problemas que hay. Y de esa manera, desde el Ejecutivo, con una convocatoria al empresariado, a los trabajadores y a las organizaciones sociales del país, tendríamos que ponernos de acuerdo en función de los planteamientos
de la campaña electoral que ha ganado para implementar determinadas cosas, ¿no? Cuando hablamos de código de trabajo, ¿estamos hablando de una nueva ley de trabajo? En buena cuenta sí. Solamente que ha cambiado el nombre, ¿no? Claro, recoge todas las... Anteriormente con otros gobiernos también cambiaban los nombres, pero que también se llamaba Ley General de Trabajo. Y que tampoco se aprobó y que quedó ahí. Y siguen rigiendo hoy las leyes fujimoristas, dadas en el año 1992. Esas leyes quitaron todos los derechos y, lógicamente, los gobiernos sucesivos lo han seguido aplicando. O sea, hace 30 años. Así es, hace 30 años. Pero esa es una parte de la problemática del mundo del trabajo. El mundo del trabajo tiene otro gran problema, que es la protección social, por ejemplo, la seguridad social, que afecta en la salud, afecta en las pensiones, afecta en la educación incluso, y no hay... en verdad hay una propuesta concreta, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Las exigencias de las centrales quedan ahí y no hay voluntad política nacional para hacer un ordenamiento del mundo del trabajo donde exista crecimiento económico y exista ciertamente protección social para la gente, ¿no? Se esperaba que con un gobierno que salió con la votación de izquierda, iba a haber mayores perspectivas tanto de trabajo y de fortalecimiento de los derechos laborales de este importante sector, pero vemos que esto no es así. Es que efectivamente tenemos que interpretar la realidad. Puede provenir las autoridades de gobierno de la derecha o de la izquierda, pero si quiere imponer sus propios pensamientos, dejando de lado el resultado del proceso, entonces se generan conflictos. Nosotros consideramos que en la segunda vuelta se definieron las cosas, que tenía que haber un consenso, que tenía que haber un diálogo, que tenía que haber entonces, por eso, un acuerdo económico-social. Los empresarios necesitan seguir creciendo, seguir trabajando, pero la sociedad necesita la protección social. El gobierno llega con sus propuestas y entonces lo correcto era que, en función de esas propuestas, el gobierno convoque a los actores sociales y se discuta cómo implementarlo. Y no entrar a una suerte de imposiciones, de confrontación, y al final no hay empleo, no hay mejoras económicas ni mejoras sociales. Entonces estamos afectados todos. Por eso nosotros consideramos que se necesita un cambio en este país. Y el día de ayer le hemos propuesto claramente a la ministra de Trabajo ese tema, ese planteamiento. No sé si lo llegarán a tomar, pero nosotros estamos cumpliendo nuestro rol de decir a la clase política: rectifíquense, cambien, resuelvan la problemática de la gente. Y la problemática de la gente tiene que pasar tomando en cuenta los planteamientos de los sectores. Julio César Bazán Figueroa, él es presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Pero lo que nosotros vemos es de que cada vez que se reúne los ministros, el mismo presidente, el presidente del Consejo de Ministros con las organizaciones sociales del país, la gente menos les cree. Hoy día hemos estado dando cuenta de que los trabajadores o la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios del Agua están anunciando que van a retomar otra vez el paro, las movilizaciones, porque el gobierno se había comprometido con el tema de los fertilizantes y esto no lo han cumplido. Bueno, a nuestro entender, eso es el resultado de la mala política, porque ninguna representación política tiene una convicción clara de lo que es el diálogo social. Consideran que el diálogo social sirve para manipular a la gente y efectivamente engañar y luego incumplir. El diálogo social es un mecanismo serio, responsable, que implica respetar
con mucha convicción lo que finalmente se acuerda, ¿no? Y ese diálogo social aquí en el Perú, con toda franqueza, no lo he visto nunca. Cada reunión que hay es para manipular. Cada evento o propuesta es para decir estoy planteando, pero no me importa que si salga o no, si se realiza o no. Y ese tipo de políticos en nuestro país, con toda franqueza, no pueden seguir, no deben seguir. Y debemos desde la sociedad civil, las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, los trabajadores del campo, de la ciudad, tomar conciencia y pasar también del estado clásico de rechazar y no trabajar seriamente en un cambio, ¿no? Ahora, esto también tiene que ver mucho con las nuevas generaciones de dirigentes sindicales, que cada vez es más escasa. Efectivamente, yo echo mucho de menos la formación sindical, política, social en los liderazgos, y que se dan en todos los escenarios, incluso en los partidos políticos. Claro. Los liderazgos andan escasos. En las organizaciones sindicales, desde luego, porque a la organización sindical se le persigue, a la organización sindical se la sataniza, y eso es precisamente para vivir en un mundo con toda franqueza salvaje, donde se impone el más fuerte y no el orden y el acuerdo y el respeto mutuo entre trabajadores, empresarios, gobernantes, políticos. Francamente, yo a esta altura de mi edad estoy totalmente decepcionado de la clase política que tenemos, y creo que en las organizaciones sociales necesitamos producir un cambio radical también para encarar las cosas de manera diferente. La pregunta que todos nos hacemos es hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro derrotero? Y todo, como se dice, se trabaja pues a lo que venga, ¿no? Claro, por eso es que yo considero que se debe hacer un esfuerzo de entender la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo se ha expresado en las elecciones generales del 21. Y la voluntad del pueblo ha señalado que hay un sector, una parte importante de los pueblos olvidados del Perú que requieren cambios profundos, pero hay otra gran parte que quiere cambios progresivos, y la gran mayoría en su conjunto plantea cambios progresivos, y los cambios progresivos implican acuerdos, entendimiento entre los actores, y los políticos tienen que hacer ese esfuerzo de interpretación, no entrar a la política para azuzar conflictos, para encarar al adversario, y no para proponer soluciones y alternativas, ¿no? Ahora, a 10 meses del gobierno de Pedro Castillo, ¿tú crees que es de izquierda? Mira, yo considero que no hay medidas políticas de izquierda. Podrá decirse que es de izquierda él, y podrá decir incluso el propio Perú Libre que es de izquierda, pero no lo es. Ahora, ellos son marxistas, leninistas, mariateístas, inclusive. Pero los resultados, Cerrón, ¿no? Las votaciones que se dan en el Congreso te dicen todo lo contrario, ¿no? Porque en realidad hay un ataque a la protección social. La protección social incluye la salud, la educación, la vivienda, etcétera. En la educación, ¿qué cosa es lo que han acordado últimamente? Ahora, se pensó que con este gobierno más bien iban a fortalecerse los sindicatos, se iban a dar facilidades para constituirse organizaciones de defensa laboral, etcétera. Sin embargo, no es así. Es más, se ha dividido un sector importante del magisterio, como es el SUTE, formando una federación que no representa el magisterio, pero con ellos quieren discutir el pliego de reclamos. Ahorita, mañana creo que hay una marcha, claro, del SUTE por algo pues que no tiene razón de ser, ¿no? Esa es una evidencia más de la mala política.
Pero ¿tú crees que es mala política o lo están haciendo agrede? Adrede, pues. Es agrede, ¿no? O sea, eso es una mala política. Responde tú eres dirigente también Así de es. izquierda. Responde a una concepción. A una concepción, a un pensamiento ideológico. y a una práctica de el egoísmo, ¿no? del que le saca la vuelta a todo y que saca provecho de todo. Entonces hay una práctica clientelista, hay una práctica de hegemonismo, y en el sindicalismo sabemos cómo funciona eso, y eso en realidad ¿a qué lleva? A el debilitamiento del movimiento sindical, mientras al frente tenemos a un empresariado que saca lo suyo también en esta política de que el más vivo se aprovecha. Ahí está el precio del pollo, ha desaparecido, claro. El IGB. Imagínate. Y ha subido más bien el precio del pollo en vez de bajar. Todas los huevos, esas, el aceite. Todas esas medidas demandadas, exigidas por el empresariado, ahora que le dan, no le hace caso. Ayer estuve por el Callao y oferta 3 panes, un sol. Imagínate. Y si no, a 40 centavos cada pan. ¿Eh? Y eso hay que ir más al fondo, ¿no? Porque aquí el problema está en que no tenemos petróleo, se dice, ¿no? Entonces el precio ha subido y eso encarece todo. Que no tenemos maíz, que no tenemos trigo, que no tenemos alimentos. Y entonces pero tenemos agro. Pero tenemos importadores. Ah, sí. Y los importadores se traen todo eso y hacen todo eso. Y entonces, ¿qué significa? Que nosotros como Perú tenemos que encarar ese problema. Tenemos que encarar el problema de la energía. El arroz que más se consume en estos momentos es el uruguayo. Se trae de afuera. De Uruguay. Así es. A 4 soles el kilo y la gente lo compra porque es buen arroz. Claro. Pero acá se ha abandonado el agro. Claro. Entonces, ¿dónde está la segunda reforma agraria? Como idea sigue ahí, pero en los hechos no hay idea de cómo es. Bueno, porque no lo hacen. Digamos así, no te digo un viejo sindicalista, pero sí un sindicalista con mucha experiencia. ¿Hasta dónde puede llegar esta mesida que está haciendo el gobierno en el sector social del país? Mira, yo creo que se va a seguir profundizando. Y te digo, agudizando, sí, porque en realidad de parte de las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, hay mucho esfuerzo por mejorar, reforzarse, pero no hay una fuerza que lo detenga. Y para detenerlo hay que hacer alianzas mayores. Por eso es que, dicho sea de paso, nosotros estamos conjuntamente con la CGTP también, y con las organizaciones campesinas y sociales, convocando a una asamblea nacional para debatir esta temática y ver cómo efectivamente frenamos este ahondamiento de las dificultades que tenemos en la economía, en la política y en la sociedad. Pero yo veo que la CGTP no tiene una posición tan clara. Hace poco han condecorado a un dirigente de construcción civil, mi amigo, pero la presencia del presidente el 1 de mayo, donde pensé que iba a anunciar algo importante, cuando se refirió a los pensionistas, dije, habrá un pequeño aumento, aunque sea para los jubilados, pero nada. Claro, ahí yo considero también que tenemos que desde las organizaciones o los sectores más esclarecidos en el movimiento social entender que esto no es un problema de ofrecimientos, ni es un problema de construir realidades. Y la construcción de realidades pasa, a mi modo de ver, aunque muchos dicen que no, por saber a dónde vamos, ¿no? Y para saber a dónde vamos, tiene que haber un entendimiento, un diálogo social. Ahora, así como van las cosas, cuando el gobierno convoque a reuniones con las fuerzas vivas del país, con las fuerzas cívicas,
las organizaciones sociales, etcétera, ya la gente no va a ir, ¿no? Porque sabe claro, y yo particularmente... prácticamente es perder el tiempo, porque no se va a cumplir lo que se ofrece, ¿no? Yo considero que por separado no sirve ninguna reunión. Que me convoquen a los trabajadores por separado y a los empresarios por separado es para nada. A estas alturas, yo pienso que tiene que haber una convocatoria conjunta para encararnos mutuamente, para poder intercambiar opiniones, para ponernos de acuerdo. Pero ahí está el acuerdo nacional, que no es El nada. acuerdo nacional no hace nada de eso. El Que acuerdo no es nacional, nada. claro, es que su composición no representa a la sociedad peruana. Representa a todos los partidos que están ahí. Que están en el Congreso. Y que están en el Congreso. Y que, dicho sea de paso, su práctica no tiene nada que ver con la problemática de la gente. Claro. O sea, si hubiera partidos que tienen en el centro la búsqueda de soluciones a la problemática de la gente, yo daría mis respetos por una instancia de esa naturaleza. Pero con partidos que hoy hay, que solamente tienen intereses particulares, francamente no vamos a ningún lado, ¿no? Yendo a una cosa más particular, tú provienes del sector de las telecomunicaciones. Efectivamente. ¿Cómo quedó lo de Movistar? Se fueron, se van. Sé que han perdido muchos clientes por el abandono que han hecho a la telefonía misma del país. Y bueno, ahora están haciendo todo lo posible por recuperar, pero creo que es muy tarde. Hay otras empresas que han empezado a crecer más. ¿Cómo quedó esta situación? Bueno, en el sector telecomunicaciones, evidentemente lo central es la conectividad, y de calidad y de continua, ¿no? Entonces, Telefónica está implementando unas políticas que francamente atentan contra la conectividad, contra la... Telefónica ha tomado decisiones de prácticamente tercerizar todas sus operaciones y entregarlo a empresas terceras. Y estas en realidad están realizando labores que dejan mucho que desear. Y la actual administración evidentemente está recibiendo lo merecido, porque la gente se está retirando, se está perdiendo participación en el mercado y hay pérdidas. Entonces, las pérdidas en Telefónica, en Movistar, es producto de una mala gestión empresarial, porque está perdiendo clientes. Así es. Y la pérdida de clientes es responsabilidad de los gestores, que no están dando un servicio adecuado, y la gente, cuando no tiene un servicio adecuado, abandona y va a otra. Eso es lo que está pasando en las telecomunicaciones, y eso está afectando a los trabajadores también. Ahora, si no tuvieran Canal N, no tuvieran radioprogramas, si no tuvieran deporte, hace rato hubieran desaparecido. Así es. Porque eso es lo que sustenta. Claro. Toda la gente está viendo Netflix, películas. Pero aún así, esos servicios en realidad no logran. No compensan. Claro. Totalmente. Entonces, nosotros hemos planteado a la empresa que debe haber cambios en este tema. Sin embargo, hoy por hoy, pues hay toda una estructura global que no responde al país y que están en su esfuerzo de compactar todas las operaciones de América Latina en una empresa que se llama Hispanoamérica, y que en cada país simple y llanamente las máximas autoridades están de adorno en realidad, y lo que se está gestionando desde fuera. Y nosotros hemos planteado al gobierno que dé un chequeo a eso. ¿Eso es posible hacer con un contrato de concesión existente? ¿Se le está permitido hacer eso? Y además que dé una chequeada que los compromisos de ese contrato de concesión se están cumpliendo. ¿Cuándo finaliza el contrato con la Telefónica? Bueno, se renueva cada 20 años. Cada 20 años.
y eso está haciéndose. Pero además de eso, la empresa enfrenta los cambios tecnológicos y entonces hay nuevos servicios que en buena cuenta las telecomunicaciones van más allá pues de la telefonía fija, de la telefonía celular. ¿Tú te acuerdas hace 50 años el teléfono en la casa, el teléfono de casa, Claro, el fijo? Así nomás nadie tenía. Claro. Y después ahora ya el teléfono ya no sirve para nada. Ya no. Solamente te sirve para hacer la conexión por internet, ¿no? Pero ahora ya hasta internet te están vendiendo aparte. Ya. Claro, pero internet fija, que es la más segura, evidentemente pasa por una conexión, en este caso de fibra óptica. De fibra óptica, que se claro. Una situación bien delicada. Ahora, ¿te has reunido con las otras centrales sindicales? ¿Qué nivel de conversación están llegando frente a este gobierno? Bueno, nosotros desde la CUT Perú, con el ánimo de solucionar la problemática del desempleo de los trabajadores asalariados de la empresa privada, de la administración pública y de los que se generan su propio puesto, tenemos como estrategia la articulación con las otras centrales y a través de las otras centrales con las organizaciones de la sociedad en su conjunto. Con las otras centrales tenemos reuniones, tenemos una coordinadora por el funcionamiento del Consejo Nacional de Trabajo. Dicho sea de paso, el 11, mañana, va a haber una reunión del Consejo Nacional después de mucho tiempo y vamos a tratar precisamente la agenda que debe haber y los compromisos de cumplimiento de esos acuerdos, porque si no hay compromisos de parte del empresariado, del gobierno de cumplir los acuerdos, ¿para qué participamos? Esperamos que eso se dé. Entonces, en estas reuniones con las centrales tenemos esos objetivos, vamos a salir efectivamente a debatir con el empresariado el tema del Código del Trabajo y le hemos planteado la necesidad de que el empresariado y los trabajadores le planteemos al gobierno la necesidad de un acuerdo económico social para gobernar este país de manera diferente, distinta, poniendo en el centro la solución de los problemas de la gente. ¿Y cuál es el temperamento de la CTP, de influencia prista? Bueno, ellos en realidad en el terreno sindical están cubriendo mucho su orientación política que en el campo de la acción política realizan, ¿no? Entonces están tratando de poner por delante los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Están coordinando también con ellos? Estamos coordinando con ellos, ciertamente, porque creo que para poder enfrentar al empresariado se necesita la máxima unidad y no podemos enfrentarlo por separado. Y además es necesario también ahí transparencia y también objetividad, porque la verdad en ese nivel también hay que estar muy atentos porque se acuerda una cosa y luego se hace otra cosa y entonces ya se está convirtiendo es muy en un hábito, complicado, pues. En un hábito. Sí. Muy bien, no sé si tienes algo más que agregar, Julio César. Bueno, yo creo que el día de hoy, con esta entrevista, hemos podido señalar algunos criterios que guían nuestro accionar y quisiéramos, en todo caso, que el conjunto de empresarios, el conjunto de políticos del gobierno y las organizaciones sociales y sindicales reflexionemos en esto que se ha dicho. Nosotros no tenemos la verdad plena, pero por algo lo estamos diciendo. Los trabajadores nos lo transmiten permanentemente. Esperamos un cambio y desde la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, vamos a seguir insistiendo, ¿no? Muy bien, señores. Un tema
que, como tú has señalado con mucha claridad, la gente lo que quiere es trabajar, que se reactive la economía. Esa propuesta conciliadora de trabajadores y empresarios, bueno, hacia dónde vamos, creo que también es importante, pero esperemos también que se respeten pues lo que se compromete el gobierno, ¿no? Eso es lo más... Primero que se convoque. Que se convoque, ¿no? Que se convoque, porque nosotros ya lo venimos planteando hace 9 meses a este gobierno. Y nada hasta ahora. Y nada hasta ahora. Entonces pareciera que no es importante, pero para nosotros consideramos que es el único camino que queda, ¿no? Perfecto. Muy bien. Con esto llegamos a la parte final de Hora de Cambio a través de la red de comunicación regional. Vamos a estar a la expectativa de lo que pueda pasar también con la telefónica, con este sector importante de trabajadores que ahora se ha tercerizado y al final de cuentas uno no sabe a quién recurrir, y peor, con la pandemia se desintegró, parecería, el trabajo remoto, que en este caso fue cuando falla el internet, falla, no es trabajo remoto, hay que ir presencial, ¿no? Pero esto está así. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.